Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar en unos minutos más. Comenzamos la enseñanza, meditación de este día jueves. Qué bendición es poder tener la oportunidad una vez más de aprender más del Señor, que Él pueda hablar a nuestras vidas, que Él pueda guiarnos, que Él pueda instruirnos. Necesitamos que cada día su presencia nos llene más, y la única manera es aprendiendo su palabra. Así que en un minuto comenzamos. Ok, Padre, te damos gracias a esta hora, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos das un nuevo día, una nueva oportunidad. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, tú nos has protegido, tú nos sigues bendiciendo, tú sigues fortaleciendo nuestras vidas, tú sigues dándonos oportunidades. Gracias, gracias, porque es tu mano, es tu amor la que nos mantiene, la que nos sostiene, es tu misericordia. Padre, que nosotros cada día podamos meditar en tu palabra, meditar en tus palabras, Señor, que has dejado para nosotros. No solo es un libro con escritos, no solo es un libro con historias, es un libro que por medio de esos escritos podemos tener vida, podemos tener paz, podemos tener salud, podemos tener confianza, podemos creerte y saber que tú eres fiel, que lo que tú has prometido, lo que está ahí en tu palabra, tú lo cumplirás. Señor, gracias, gracias. Padre, queremos pedirte por la vida del pastor Don, porque pronto, Señor, va a ser intervenido de su cadera, Padre. Señor, desde ya, que tú prepares su cuerpo, que bendigas, que lo ayudes, Señor, en esa preparación, en el tiempo, que pueda tener controlada su presión, la azúcar, Padre, en el nombre de Jesús. Y también te pedimos por el cirujano, por los cirujanos, por los anestesiólogos, por las enfermeras o algún enfermero, Señor, que vaya a cuidarlo, Padre, que esté ahí, que tú, Señor, tomes el control de todas las cosas y que su operación salga bien. Padre, también te seguimos pidiendo, Señor, por la vida de nuestro hermano Bertín González. Padre, ahí donde esté, Señor, que tú sigas fortaleciendo su vida. Padre, mientras hay vida, hay esperanza. Pedimos por la vida de tu hijo, porque tú hagas un milagro, Señor, porque tú lo levantes, porque tú le des fuerzas, tú le des aliento, Padre. Es tu voluntad que se levante. Entonces, Señor, que pueda levantarse, que pueda recuperar su salud. Fortalece la vida de nuestra hermana Marisol, Padre, que tú proveas todo lo que ellos necesiten, Señor. Gracias, Padre. Y asimismo, queremos darte las gracias porque nos permites este tiempo para estudiar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La enseñanza, vamos a ver una enseñanza de esta tarde, es de este jueves. ¿Por qué no debemos alterarnos? ¿Por qué no debemos alterarnos? Y quiero que me acompañe a Juan 1. Juan 1,
del 1 en adelante. Vamos a leer probablemente hasta el 14. Juan 1, del 1 al 14. Pero nos vamos a enfocar en esa primera parte, del inicio del versículo 1. Dice la palabra del Señor. Yo tengo aquí como un subtema antes del capítulo. Dice: Jesús anima a sus apóstoles, anuncia su venida para buscarlos. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Voy a repetir otra vez el 3 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y adicional, el versículo 27, siempre de Juan 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra y que quite cualquier estorbo que se pueda levantar. Entonces, como le decía hace un momento, el versículo 1 y el versículo 27 dicen los dos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pero estaba meditando y me llamaba la atención esta línea desde la primera parte del versículo: no se turbe vuestro corazón. Qué difícil es para nosotros no turbarnos, porque oímos, vemos cosas y nos ponemos en una posición en la cual no creemos que estamos seguros. Mire, definitivamente que estamos expuestos a muchas situaciones, a peligros, pero no podemos vivir constantemente con este sentimiento en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es turbar? Yo le puse en el tema ¿por qué no debemos alterarnos? Y podría haber sido ¿por qué no debemos turbarnos? Turbar es alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo. No sé si a usted le ha pasado que muchas veces estamos bien y se nos viene un pensamiento y esto nos vino a alterar todo. O vemos una noticia, nada menos estaba viendo la noticia del edificio que se cayó en Miami, impresionante.
pues no se sabe cuántas personas se dice desaparecidas, ¿verdad? Están buscando algunas personas. ¿Y por qué le digo esto? Porque no se necesita de un terremoto, fíjese, no se necesita de un terremoto o de un temblor para que un edificio pueda colapsar. Y muchas veces creemos que un edificio se va a caer por esta situación. Ahora, ¿por qué estoy tocando esto? Porque muchas veces vemos nosotros noticias como estas y nos imaginamos que se puede caer donde estamos, o si vamos a un edificio y esto etcétera. Podemos ver cuántos accidentes no hay a diario en una carretera, y salimos y vamos. Entonces, turbar es alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo. ¿Cuántas veces nosotros mismos turbamos nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos alteramos únicamente por un pensamiento, no por algo que sucede? Y aún así el Señor les dice a ellos: no se turbe vuestro corazón. Ahora, turbar viene del griego tarazo. Ahí está la palabra en griego, pero no puedo hablar griego, así que no sé cómo es. Pero como le decía, era alborotar, inquietar, turbar. Y había un punto ahí que me llamaba la atención, y es remover o agitar el agua. Entonces, no sé si usted lo ha hecho cuando uno está tal vez en una piscina, o está tal vez en una pila o en algo, y está el agua, ¿verdad? Y uno la agita, la mueve. Pues en el momento que uno la está agitando, no se puede ver el fondo. ¿Cuántas veces nosotros estamos bien y nuestra mente, nuestro corazón nos juega chueco, como decimos, y sentimos como que tuviéramos el agua al cuello, cuando no la tenemos? Entonces, el corazón de los discípulos estaba un poco alborotada. Sus mentes estaban intranquilas. ¿Por qué razón? Bueno, hay unas... para eso deberíamos de leer el capítulo 13 de Juan. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero espero que usted no se ponga a leerlo ahorita, ¿verdad? Cuando es la prédica o una enseñanza, no es momento de estar leyendo la Biblia, porque eso lo único que muestra es que las personas no leen la Biblia y en el momento quieren leer todo. Entonces, fíjese que hay algunas traducciones y que dice: no se turben más vuestros corazones. Entonces, muchas veces se prefiere esta traducción porque reproduce mejor el significado del original de la traducción. No se turben más vuestros corazones. De por sí, nosotros vivimos turbados, de por sí nosotros nos afligimos, de por sí nos preocupamos, pero esta versión dice, como queriendo dar lo que el Señor quería dar a entender: miren, no se turben más, no se sigan haciendo daño, no se sigan poniendo intranquilos, porque el pensamiento o la intención del Señor no era: no comiencen a turbarse, no comiencen a estar tranquilos, sino dejad de estar turbados, dejad de estar alterados, dejad de estar preocupados. Entonces, qué difícil es poder controlar eso, porque cuántas personas viven con un nerviosismo todo el tiempo, y entonces oyen algo y ya quieren aumentar eso. Es como aquellas personas, se me va el nombre de aquellas personas, no sé si es hipocondríacos, aquellos que en su mente creen que están enfermos, y entonces aparece algo y dicen: bueno, yo tengo esto también, a mí me va a dar esto. O el caso de algunas personas que conozco, bueno, que tal vez antes lo hacían, que decían: me voy a tomar esta acetaminofén, ¿te duele la cabeza? No, pero yo sé que me va a doler. Entonces, el pensamiento no es no comiencen, sino que ellos ya estaban turbados, ya estaban preocupados.
sino era: dejad de estar turbados. ¿Por qué no debemos alterarnos? Porque perdemos la noción, podemos perder la lucidez. Entonces, no se turben más vuestros corazones, no se hagan más daño, no se aflijan más de las preocupaciones normales. Entonces, no quería decir que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que ya no deberían de estar tristes, sino que los exhorta a que no deben de estar turbados, atormentados, agitados. ¿Qué más? Hundidos en un estado de confusión y perplejidad. Entonces, el verbo que se utiliza es tarazo. Ahora, veamos algunas citas. Ahí en Juan, si no estoy mal, déjeme ver, 12:27. Fíjese, aquí está hablando el Señor. Y en este capítulo, él está diciendo, él predice su crucifixión, le está diciendo: yo voy a ser crucificado. Oiga, pero oiga cómo dice: ahora está turbada mi alma. Mire, el Señor se turbó, pero fue un momento, no era el estado de vida de él. ¿Podemos ver la diferencia? Él dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Fíjese, el Señor no está diciendo es que ustedes no pueden nunca estar tristes. No, es que ustedes nunca pueden hacer esto. No, era que no vivir en un estado continuo. Y el problema es que muchas veces nosotros llegamos a tener un estado continuo de turbación, un estado continuo en lo cual estamos alterados, preocupados, afligidos. Perdemos el descanso, perdemos el sueño y cada vez le vamos aumentando a muchas cosas. Imagínense. ¿Cuántos nos preocupamos o cuántos tuvimos un poco de temor cuando empezó lo de la pandemia? Y ya estamos prácticamente año y medio desde que comenzó. Oiga, año y medio desde que comenzó esto. Fuerte. En este lado tal vez del continente americano, pero en Asia y en parte de Europa comenzó en febrero, en otros en enero, etcétera. Un montón de lugares. ¿Y qué le ha hecho falta? Porque puede ser que alguno se quedó sin trabajo, pero el Señor le ha provisto de alimento, le ha provisto de un lugar. Conozco a muchas gentes, a muchas personas, a muchos hermanos, de que algunos perdieron trabajo, pero no han dejado de comer hasta el día de hoy. Algunos perdieron su trabajo, pero tienen un lugar donde vivir. Empezó la pandemia y Dios puso otra puerta, abrió puertas, etcétera. Entonces, y en el 13:21, ahí en 13:21, dice: Jesús estaba prediciendo la traición de Judas, y dice: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. Oiga, se conmovió en espíritu y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces vemos que el Señor pasó por un momento de turbación. ¿Por qué pasó momento de turbación? Porque era hombre, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y entonces Él, para poder entendernos, Él, para poder comprendernos, ha pasado por lo que nosotros sentimos. Y por eso es que viene y le dice a sus discípulos, les dice, no se turben más
vuestros corazones. No se turben más. Porque para ir disminuyendo esto hay que ir, para ya no turbarse hay que ir disminuyendo, ¿verdad? Las cosas que nos preocupan, las cosas que nos afligen. Entonces, ahora, el original tiene vuestro corazón. No se turbe más vuestros corazones. Vuestros corazones. Ahora, ¿por qué estoy tocando esta primera línea? Porque mire, no lo vamos a ver hoy. No sé si lo vamos a estudiar más adelante, lo vamos a comprender más adelante. Pero fíjese, solo viendo el primer versículo. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces un corazón turbado no puede creer. No puede creer a las promesas de Dios. No cree al tiempo, duda. Y la palabra dice que aquel que duda es como la ola del mar, que es llevado de un lugar a otro. Entonces no debemos de dudar. ¿Y qué es lo contrario a la duda? Creer. ¿Y a quién debemos de creer? A Dios. Mira aquí lo que le dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, el corazón es aquí el centro del sentimiento. Es el centro de todas las cosas que uno puede sentir, puede experimentar. Y la fe, al igual que la fuente de las palabras y las acciones. Cuando yo pierdo la fe, cuando yo pierdo el creerle a Dios, ahora, creerle a Dios a lo que dice su palabra. Amén. Creerle a Dios a lo que dice su palabra, no a lo que muchas veces nosotros podemos decir, porque hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que anda dando profecías, le anda diciendo a la gente, mire que usted... No, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es que yo, digamos, voy a hablar en mi caso. Una cosa es que yo crea que los dones de Dios están vigentes. Y otra cosa es que debo estar alerta y no creer a cualquier cosa que se levante. La palabra es bien clara. Lo que Él prometió. Entonces, si algunas cosas no se dan, deberíamos de preguntarnos: ¿quién las prometió? ¿Dios o yo las quise creer? Pero bueno, ahora, ¿por qué el Señor le dice a los discípulos: no se turben vuestros corazones? O no se turben más vuestros corazones. ¿Por qué les habla a ellos? ¿Cuál es la razón por la cual empieza él la relevancia de este capítulo 14? Bueno, estaban llenos de una mezcla de emociones. ¿Qué había pasado? Bueno, en los versículos o en el capítulo anterior, los había embargado un sentimiento de tristeza debido a que el Señor les estaba diciendo o les había dicho de su partida: me tengo que ir. Entonces, esa noticia para ellos era tristeza. Y el Señor, en algunos, como le digo, no lo vamos a leer ahorita porque es mucho, pero en algunos se me fue ahorita el... Perdón, pero había un versículo donde él dice que es beneficioso, es decir, es bueno que yo me vaya. Bueno, quiero seguir porque ahorita se me acaba de ir donde estaba. Bueno, estaban tristes
Como les digo, tenía una mezcla de emociones. Estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque el Señor les había dicho que Él se tenía que ir. Mire, avergonzados debido al egoísmo y al orgullo que ellos habían evidenciado. Perplejos debido a la predicción de que de uno de ellos traicionaría al maestro y que otro lo negaría y que todos quedarían confundidos a causa de él. Entonces imagínense en ese momento en el cual el Señor les dice, bueno, lo reúne y les dice, miren, me tengo que ir, pero para ustedes es bueno que yo me vaya. ¿Por qué? Porque voy a ir a preparar morada para ustedes y no los voy a dejar solos. Fíjese, miren qué increíble. No los voy a dejar solos. Enviaré a el Espíritu Santo, pero no le dice ahí el Espíritu Santo, pero dice, enviaré a un consolador que estará con ustedes todos los días todos los días de sus vidas. Ahora, ¿por qué nos alteramos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos turbamos más cuando no solo lo tenemos a Él, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Que Él mora con nosotros, que Él está pendiente de todas nuestras cosas. Entonces, estaban tristes, estaban avergonzados, habían quedado perplejos, porque el Señor les dice que uno de ellos lo va a entregar. Dice en el 13:21, y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y en el 38 dice, Juan 13:38, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y por último, había una duda de fe en ellos. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿cómo puede ser que Él, que es Dios encarnado, que es el Mesías, va a ser traicionado? ¿No cree usted por un momento que esto es para que pudiéramos perder la fe? ¿Cómo es posible que a ti, Jesús, alguien te va a negar? ¿Cómo es posible que te van a traicionar? Te van a entregar. Y Él les dice, tengo que morir, porque hay un propósito. Lo leímos, ¿verdad? Lo leímos hace un momento en el 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Oiga, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Nosotros no somos los discípulos. Y en aquel momento creo que tuvo que haber sido duro para los discípulos sentirse en ese momento. Ahora nosotros, por medio de la palabra, el Señor sabemos que resucitó. El Señor sabemos que está sentado allá en lo alto. Él vive en nuestros corazones. Él venció la muerte, nos ha dado salvación. Estamos en un proceso de regeneración y de santificación en nuestra vida. Y entonces, ¿por qué nosotros permitimos que nuestra alma se turbe, se altere, dude, sea incrédula? ¿Por qué vacilamos en la fe? ¿Por qué estamos tristes? Entonces,
Ahora entendemos por qué el Señor le dice a estos discípulos: no se turben más vuestros corazones. Ellos, como hombres normales, como usted y yo, tenían preocupaciones. Normal. Pero una cosa es estar pendiente, estar, pensando. Un ejemplo, usted se puede preocupar de cómo va a ser estamos hablando que hoy es 24. ¿Para cuántos el primero de mes hay que pagar casa, renta o algo? Entonces usted puede estar pensando, decir, bueno, ya toca el primero, y estoy pendiente de eso, Señor, yo sé que has provisto. Pero usted no se puede estar preocupando por pagar el 1 de agosto cuando no ha pagado el 1 de julio. Ahora, ¿qué cosas hacen que nos turbemos más? Y ese es ahí al punto que yo quiero llegar. El Señor no dice, no se turben, dándole el sentido en el original, ¿verdad? No se turben más. Hasta Él lo dice muy claro: a cada día su propio afán, a cada día su propia preocupación, a cada día. Pero también el Señor ha prometido que Él va a cubrir, que Él va a proveer todo lo que necesitemos. Pero lastimosamente el creyente se enfoca en lo material. Y nosotros deberíamos de enfocarnos y en tratar de cuidar lo espiritual. Dice, más buscad, Mateo 6 es más buscad primeramente el reino de Dios. Oiga, el reino de Dios y su justicia. No dice, más buscad primeramente lo material. Ahora, a pesar de esto, esos discípulos amaban al Señor, amaban a su maestro. ¿Quién de nosotros no ama al Señor? Si le pregunto, yo creo que usted me va a responder, sí, yo amo al Señor. Y entonces, si lo amamos, porque no creemos en Él. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y dice el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Definitivamente que los discípulos amaban al Señor. Y yo creo que usted, como hijo de Dios o como hija de Dios, ama al Señor. Y entonces, si decimos que lo amamos, ¿por qué dudamos? Si decimos que lo amamos, ¿por qué permitimos que vengan situaciones a nuestra vida que vienen a alterar el curso natural de nuestros días? El Señor al final lo que hace es exhortarlos. Y esa exhortación se basa en el más tierno y desprendido amor que tenía para ellos. Porque cuando les dice esto, el Señor estaba turbado también, como lo leímos, ¿verdad? En Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Esta palabra, se conmovió en espíritu, se turbó. Y estaba hablando de su muerte. También quiero como esa enseñanza, vamos a ver unos versículos. Mateo 26. Mateo 26, 38. Oiga, vemos los casos del Señor, porque mire, dice
Él no decía, no se turben porque yo soy, como soy Dios. Es que era Dios, pero también era hombre. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Y eso detuvo al Señor de cumplir su propósito? No. Entonces no debemos de turbarnos más, porque nosotros posiblemente no cumplamos el propósito de Dios o atrasemos, déjeme decirlo de esa manera, porque al final el propósito de Dios se va a cumplir. Muchas veces aún, la vez pasada alguien me corrigió, es que el propósito de Dios siempre, sí, pero uno dice en el momento, ¿verdad? Porque el Señor siempre se va a cumplir. Lo que hacemos es atrasarlo. Y Lucas 22, 28, dice, Lucas 22, 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Oiga, pruebas. El Señor había sido también probado. Y ahí mismo, 28 y versículo 44. 28, 44. Y dice, y es Lucas 28, Lucas 22, 44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Quién estaba en agonía? El Señor. Fíjese, el Señor estaba en agonía. Y estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor nos da un ejemplo, y estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces, Jesús, como el pastor de los discípulos, que tenía que enfrentar a la muerte, y no solo muerte de cruz. Mire qué importante es esto, ¿verdad? El Señor estaba consciente, el Señor sabía que su muerte no solo iba a quedar, solo era la muerte de cruz. No, ese era el primer paso, porque después tenía que descender a los infiernos y ser consumado. Entonces, Cristo, o Jesús, mejor dicho, en este momento, como el maestro o como el pastor que también pasó por una angustia, que estaba a punto de enfrentar a la muerte, vino a consolar a los discípulos. Los discípulos no tenían que pasar en ese momento lo que el Señor iba a pasar. Los discípulos no llevaron el peso del pecado sobre su vida, porque dice la palabra que Él se hizo pecado por nosotros. Entonces, cuando el Señor se acerca a sus discípulos y les dice, no se turben, no estaba hablando desde la posición de Dios. No estaba hablando como el Todopoderoso. Estaba hablando como hombre. Y si Él, siendo 100% hombre, pudo llevar, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué se turba su corazón? ¿Cuántos pensamientos rondan en su cabeza y no han pasado? ¿A quién consoló el Señor? Consoló a uno llamado Pedro, que lo iba a negar. A un Tomás que dudó de él. A uno que lo entregó. Y los otros,
Los otros se entristecieron cuando murió. Consoló a aquellos que demostraron un egoísmo y que también iban a escandalizarse de él. Entonces, ¿ha habido alguna vez un pastor más amable, más tierno, más dulce? Entonces el Señor nos dice hoy a todos: no se turbe más vuestro corazón, porque yo estoy con ustedes, porque yo los guardaré, porque yo los guiaré. ¿O no le dice eso después el Señor? Dice, oiga, lo que dice en el 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Mire qué consuelo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué se afligen? Por una vida temporal. No se preocupen, que ustedes tienen una vida eterna. Y el 3: y si me fuere y os preparar el lugar, vendré, oiga, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y en el 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los estaba consolando, les estaba diciendo, van a vivir momentos difíciles, pero no se preocupen, yo estaré con ustedes. Yo les mostraré el camino. Y un día ustedes mire, les estaba dando una promesa, no de esta tierra. Y donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. Entonces, el Señor les da una frase de aliento que muchas veces puede parecer vacía o algo, o repetitiva. Pero era un deseo piadoso. Era: no te preocupes, todo saldrá bien. Hermanos, no se turbe nuestro corazón, todo saldrá bien. Si Él está con nosotros, todo saldrá bien. Si Él es nuestro Dios, todo saldrá bien. Que nos preocupamos, que nos turbamos, Él nos conoce, Él sabe cómo nuestra mente piensa un montón de cosas y nos dice: no se preocupe, no te preocupes, todo saldrá bien. Jesús dice: no se turben más vuestros corazones. Y esto lo fundamenta sobre bases sólidas. Voy a estar con ustedes, no se preocupen. Y fíjense que viene el Señor y les da algo muy hermoso. Mire con qué termina. Yo lo estoy leyendo únicamente. Recuerde que ahorita solo estamos viendo la primera línea, que es: no se turbe vuestro corazón. Ahora, viene el Señor y les dice en el 27, oiga cómo finaliza este capítulo. La paz os dejo. ¿Qué es lo contrario a estar turbados? Es falta de paz, o mejor dicho, ¿qué es una turbación? Es la falta de paz. Entonces, lo contrario a la paz es estar turbado, y lo contrario a estar alterado es falta de paz. Dice: la paz os dejo. ¿Puede entender usted un momento? Podemos detenernos por un momento y ver que dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice? Os dejo.
Quiere decir que ellos no iban a quedar huérfanos, o mejor dicho, ellos no iban a quedar, iban a pasar un tiempo ausentes de paz. La paz os dejo, pero recalca algo: mi paz os doy. Oiga, mi paz, la paz que yo tengo a pesar de lo que me va a tocar vivir en la crucifixión. Oiga, qué increíble, porque no era la paz por el simple hecho de ser el Todopoderoso, era una paz probada en su vida. Él estaba consciente que tenía que ir a morir a la cruz. Mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo les he dicho, y él se los externó, ahí lo le hemos leído, porque se los dijo: angustiada está mi alma, turbado está mi corazón. Pero era alguien que le demostraba una paz. No vemos a un Jesús angustiado, comiéndose las uñas, porque cuando tenía agonía, ¿qué hizo? Oró más intensamente, porque él oraba todo el tiempo al Padre. Entonces, ¿qué hacía el Señor para tener paz? Para disminuir esa angustia, esa turbación: orar al Padre. Dice: yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da una paz. No se turbe. Oiga, otra vez viene y ahora dice, y hoy le añade: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué trae la turbación? Miedo. ¿Cuántos hemos permitido que el miedo llegue a nuestras vidas? Dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, oiga, se los estaba diciendo con tiempo. Que dice: creáis. ¿Y qué es la turbación? Falta de fe, falta de creer. ¿Y cuántos tenemos falta de eso? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Qué increíble, ¿verdad? Mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué pasó cuando la barca casi se hundía? Él estaba descansando, estaba dormido. Y lo despertaron: Señor, muévete, sálvanos porque nos morimos. Hombres de poca fe. ¿A quién les dijo? A los alterados, a los turbados. El que manda a callar, a detener a los vientos y a las mareas. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis con algo, y con esto hay un interesante parecido, aunque superficial, entre el cristianismo y el epicureísmo. ¿Por qué quiero tocar esto? Bueno, porque ¿qué es el epicureísmo? Viene de alguien, uno que se llama Epicurio, o Picurio, sí, creo que sí. Entonces, Epicuro o Epicuro, entonces es una doctrina filosófica, oiga, una de cuyas principales ideas es de lo griego, ¿verdad? No es algo nuevo, pero es algo que se ha mantenido y muchas veces se disfraza, y lastimosamente muchas veces aún se mete dentro de las iglesias. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, es una doctrina filosófica, una de cuyas principales ideas es que el placer constituye el bien supremo y la meta más importante es la vida
tranquila. ¿Qué dice el mundo? Que hay que alcanzar ciertas cosas para tener una vida tranquila. Que tener un trabajo, tener un trabajo, un buen ingreso, si tengo casa, si tengo esto, eso es lo que dice, ¿verdad? Actitud de la persona que evita el dolor y busca el placer y disfrute en todo lo que hace. Usted, y nos vienen ahí frases motivadoras, ¿verdad? Usted tiene que amar lo que hace y un montón de cosas. Entonces, como epicureísmo se denomina, oiga, el sistema filosófico fundado por Epicuro, que tenía por objeto, la búsqueda de la felicidad a partir del equilibrio de los placeres. Cuando nosotros entregamos al Señor, encontramos la felicidad. El hombre anda buscando la felicidad, hace esfuerzos por encontrar la paz. Y también la eliminación. Oiga, esto es lo que el hombre trata de hacer. La eliminación de los temores que causan ideas, oiga, primero, como el destino, el futuro. No os preocupéis, yo tengo cuidado de vosotros. No, el mundo anda, tienes que forjar tu destino, tienes que preocuparte por cómo te va a ir este año, el siguiente, y tienes que hacer esto y todo, que no está malo esforzarse, no está malo. Pero la idea principal en nuestras vidas no es lograr eso, lograr conocer al Señor. También la idea como los dioses. ¿Por qué es el ateísmo? Es una de las, déjeme darle una definición propia. El ateísmo es la negación de que existe un Dios. ¿Para qué? Para evitar la idea de que tengo que dar cuentas el día de mañana. O la muerte. Increíble, ¿verdad? Entonces, este último también subraya, el epicureísmo, la necesidad, oiga, de mantener la calma y la tranquilidad en todas las circunstancias de la vida. Y una de las cosas que muchas veces hay hasta cristianos que practican y no saben es el yoga. Y le dicen ahí, haga ejercicios para relajarse, para no sé qué, para encontrar la paz y todo lo demás. De hecho, esta escuela utiliza incluso un término que se deriva, oiga esto, de la misma raíz que del verbo que el Señor utiliza tanto en el versículo 1 como en el 27 del capítulo 14 de Juan. ¿Qué dice el 1? No se turbe. Oiga, no se turbe. Y el 27, no se turbe vuestro corazón. Y el 27 dice, la segunda parte, el B, no se turbe vuestro corazón ni se tenga miedo. Mire, esta filosofía humana utiliza la misma raíz del verbo que el Señor utiliza. Que es una herejía, una casi verdad. No una verdad, una casi verdad. Mi paz os dejo. O dijo, la paz os dejo. Y añade, mi paz os doy. Entonces, ¿cómo vamos a aprender o cómo alguien nos va a enseñar a tener paz cuando no tiene al Señor en su corazón? ¿De qué paz está hablando entonces? ¿De qué tranquilidad? ¿De qué seguridad? Por eso, hermanos, es bien importante a quien usted escucha. Hay gente en las iglesias y aún dentro de Misión Cristiana Judá, que hay mucha gente que oye a cualquiera. Tenga cuidado. Pero bueno, sigamos. ¿De qué está hablando aquí? Están hablando de la ataraxia, el estado de ausencia
de turbación. No puedo decir cómo es la palabra en griego, pero ya el castellano es ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? El estado, ausencia de turbación. Esto es en lo humano. ¿Y cuál es nuestro estado de ausencia de turbación? El Señor en nuestras vidas. ¿Ves la diferencia? Epicuro, por medio de idea, empezó a decir esto, pero el Señor dijo, no os preocupéis. ¿Cuál es el estado de ausencia de turbación? Lo que el Señor les dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén. Y eso es lo que usted y yo debemos de creerle al Señor. Sin embargo, al examinar la cuestión detenidamente, la diferencia entre el cristianismo y el epicureísmo, tal como ella se desprende claramente de Juan 14, es muy grande. ¿Por qué? Porque fíjese que el razonamiento del epicureísmo y de sus equivalentes actuales es este. Es decir, de todas estas ideas filosóficas, ten mente positiva, piensa positivo. Oiga, el Señor les dijo, piensen positivo. No, mi paz os dejo. Si tienes pensamientos positivos, todo va a salir. No. El Señor les dijo, creed en mí. Entonces no es cierto de que si pienso positivo, mucha gente anda buscando cómo sanar su alma y los pastores les dicen que piensen positivo. ¿Cómo va a creer? No es así, discúlpeme, no es así. El Señor dijo, creed en mí. Y eso es fe. Oiga, el razonamiento del epicureísmo y de sus equivalentes actuales y todas estas líneas es este. Oiga lo que dice esta línea o doctrina filosófica. No os turbéis, porque los dioses, en caso de que existan, ni se preocupan por vosotros. Oiga, al razonamiento que ha llegado esta doctrina filosófica. Y me imagino que Epicuro llegó a esta doctrina, ¿verdad? A este punto, al final. No se preocupen, porque al final los dioses sí existen, si es que existen, ni saben quién son ustedes. Por el contrario, el Señor Jesús nos dice, no os turbéis, porque el mismo Dios que hizo la tierra cuida de vosotros. Escucha vuestras oraciones. Los ama, como también el Hijo de Dios. Oiga, increíble, ¿verdad? ¿Por qué no debemos turbarnos? ¿Por qué no debemos alterarnos? Que es el tema. Porque el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra cuida de nosotros. Está pendiente de nuestras necesidades. Escucha nuestras oraciones. Nos ama a tal punto que dio a su Hijo por nosotros. Por lo tanto, Cristo proporciona la única paz que necesitamos para nuestras vidas. Por eso Él dice en el versículo 1, no se turbe más vuestros corazones. Y en el 27, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Quiero terminar. Acompáñeme a Mateo 6.
Mateo 6. (25 y 26). Mateo 6, 25 y 26. Dice: por tanto os digo. Oiga, por tanto os digo. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesús. No os afanéis por vuestra vida. Increíble, ¿verdad? No os afanéis por tu cuerpo. No te preocupéis por esto. Dice: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Está diciendo: no os alteréis, no se turbe vuestra vida por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y termina la última parte del versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si el Señor alimenta a las aves, oiga, que no siembran, ni ciegan, ni recogen. Oiga, no siembran, no ciegan, ni recogen, y Él las alimenta. ¿Cuánto más usted? ¿Cuánto más yo? La paz os dejo. Entonces significa que la paz la tenemos. Que no vivamos con paz es otra cosa. Quiere decir que la paz sí está. Que usted y yo no la hagamos uso, entonces es nuestro problema. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Como Epicuro. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Espero que el Señor nos haya hablado con esto. Entonces, usted y yo, ¿por qué no debemos alterarnos? ¿Por qué no debemos preocuparnos? Bueno, porque el Señor cuida de nosotros, escucha nuestras oraciones y nos ama. Padre, te damos gracias esta hora, gracias porque nos has permitido, Señor, tener este momento de enseñanza, reflexión, meditación. Padre, que podamos comprender que tú tienes el control de todas las cosas. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, guárdalos, cúbrelos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden una cosa, a partir de este domingo, nuestro servicio ya es a las 8:30 de la mañana para todos aquellos hermanos que nos acompañan y que nos va a ser grato siempre que ustedes nos acompañen por la transmisión en vivo. Yo sé que me dirijo a aquellos hermanos que no viven en esta ciudad, no viven en este estado, sino que puede ser que vivan en otro estado, en otro país, que para nosotros, para Misión Cristiana Judá, Texas, es un privilegio que ustedes nos puedan acompañar y que el Señor les bendiga grandemente. Así que este domingo a las 8:30 y el culto de la tarde a las 5,
queda cancelado, vemos un cambio. Que el Señor les bendiga.